En nuestra descripción del tema, la OMS está en alerta por aparición y propagación de agentes patógenos que son resistentes a fármacos, que tienen nuevos mecanismos de resistencia, lo que conlleva la propagación de las llamadas superbacterias que no pueden tratarse con antibióticos. La pandemia del COVID ha empeorado el tema de las infecciones resistentes a los antibióticos, en este caso la de las enterobacterias, que son resistentes a los betalácnicos, que se ha encontrado en un aumento en el número de casos en Latinoamérica. En nuestros problemas de estudio tenemos 3 focos de dificultades: el aumento de resistencia en bacterias comunes, el cómo se relaciona el COVID-19 con el aumento de la resistencia y encontrar nuevos antibióticos que sean efectivos contra estas infecciones. Esta investigación que realizaremos es de tipo descriptivo de desarrollo, ya que la investigación se centrará en mirar al pasado, luego compararemos con el presente y finalmente realizar una proyección al futuro. Y para ello nuestras preguntas de investigación que plantearemos son: ¿es posible que las personas que contrajeron COVID-19 puedan contribuir a la resistencia de estas bacterias, principalmente presentes en hospitales? ¿Y qué pasaría si nos quedáramos sin antibióticos efectivos contra estas bacterias? ¿Esta podría convertirse en una segunda pandemia, pero con un número mayor de muertes? Nosotras creemos que nuestro estudio podría generar mucho conocimiento que aporte a una problemática que aún no ha sido muy estudiada o que aún no ha sido resuelta por completo, ya que todavía no sabemos el alcance del virus del COVID-19 y qué efectos podría desarrollarse a futuro, sobre todo en las superbacterias, ya que desde hace años son un peligro para toda la sociedad. Además, nosotros creemos poder aportar con un valor teórico a este tema, que aún está muy poco revisado y el cual puede servir como una idea para apoyar otras teorías. Y en consecuencia del mal uso de muchas personas al automedicarse, no consideran el riesgo que conlleva no solo para ellos sino también para los demás, que genera cada vez bacterias más resistentes y antibióticos menos útiles. Como objetivo general, evaluaremos los posibles efectos del uso de antibióticos para tratar los síntomas del COVID-19 y el posible aumento de la resistencia de ellos. Nuestros objetivos específicos son: investigar las bacterias más resistentes a los antibióticos actualmente, conocer cómo estos afectan al ser humano, describir su mecanismo de acción y sintetizar los últimos hallazgos acerca del COVID-19 y su papel en la resistencia a antibióticos. Hipótesis: la pandemia del COVID-19 aumentó el uso de antibióticos para tratar los síntomas que semejaban a un resfriado, generando su uso indiscriminado. Esto podría ser posible por las siguientes causas. Quizás no se reconocía a la bacteria y por lo tanto se usaba antibióticos para calmar los síntomas. Tal vez el uso de estos antibióticos promueve la resistencia de las bacterias, convirtiéndolas en superbacterias. Podría establecerse también que las superbacterias están aumentando su proliferación, por lo que podría convertirse en una segunda pandemia. Y es así como las variables que son dependientes son las del uso de antibióticos, las que promueven la resistencia de las bacterias, y que las superbacterias están aumentando su proliferación. Marco metodológico. En nuestro estudio el objetivo principal es evaluar los posibles efectos del uso y de la resistencia a antibióticos para tratar el COVID-19. Para realizar esta tarea utilizaremos los métodos cuantitativo, deductivo y analítico. Se usará el método cuantitativo también junto a diferentes papers para analizar datos que hemos encontrado sobre las bacterias que han aumentado su resistencia, las posibles causas de esto y los efectos de ello. Se utilizará el método deductivo para sacar conclusiones que respalden nuestra hipótesis, la cual dice que el uso de antibióticos aumentó durante la pandemia y por lo tanto también aumentó su resistencia. Y el método analítico nos servirá para analizar elementos más generales, en este caso desde las superbacterias hasta lo particular, que es el análisis de la resistencia de estas. En este apartado utilizaremos la técnica documental, en el cual usaremos una selección de archivos de bibliotecas y colecciones. Para formular nuestro plan de trabajo haremos lo siguiente. Buscaremos diferentes autores de artículos, ensayos y libros en los que se hable sobre
en los que se hable sobre la resistencia a los antibióticos, y para ello ocuparemos buscadores como PubMed, Cielo y revistas electrónicas cuya inscripción esté dada por la universidad. Luego reuniremos una base de datos con el cual poder hacer un análisis estadístico por medio de la recolección de datos de pacientes COVID-19 que fueron tratados con antibióticos al ingresar al hospital y cuántos de estos pacientes tenían efectivamente COVID o una patología respiratoria. Dichos datos se juntarán en diferentes hospitales de la región metropolitana. Una vez recolectados estos datos, los compararemos con las bacterias que tratan dicha patología respiratoria y qué antibióticos son los más usados. Esto nos permitirá saber qué bacterias son potencialmente susceptibles de desarrollar una gran resistencia a los antibióticos. Voy a presentar el análisis de la fuente primaria. La fuente primaria que utilizaremos en este trabajo son los manuscritos de Gabriel de Mussy, que fue un notario de Piacenza, el cual fue testigo de la Gran Peste Negra, y que narra en estos libros estos acontecimientos ocurridos durante el asedio a la ciudad de Cafa. Siguiendo con el análisis de la fuente interna, nos referiremos al contenido de él, que relata cómo el ejército mongol lanzó cadáveres infectados a la ciudad de Cafa, por lo que los habitantes se infectaron con esta bacteria, la Yersinia pestis, y los supervivientes huyeron a la ciudad propagando esta enfermedad a toda Europa. Lo que se describe en este manuscrito podría interpretarse como que se trata de la primera arma biológica usada por el hombre para nefastas consecuencias. Teórico. En el marco teórico abordaremos tres conceptos importantes para nuestra investigación, que son la resistencia microbiana, SARS-CoV-2, que es COVID-19, y antibióticos. Resistencia microbiana. Héctor Tamayo, autor de Multiresistencia en Escherichia coli, asociado a beta-lactamasa de espectro extendido en neurocultivos obtenidos en pacientes de una provincia de la Amazonía peruana, nos habla de que las mutaciones genéticas por parte del microorganismo y el uso inadecuado de estos medicamentos. Estos pueden presentar diferentes mecanismos de resistencia. Carejo, autora de Evaluación de pruebas de sensibilidad a colistina en enterobacteriales aisladas en Paraguay, nos habla de lo siguiente. Los mecanismos de resistencia son de varios tipos. Pueden ser intrínsecos, que son propios del microorganismo, o adquiridos, que pueden ser cromosómicos o plasmidiales. Por otro lado, el autor Xiaofei Liu, en Research Progress on Bacterial Membrane Vesicles and Antibiotic Resistance, nos habla de que se han definido 3 grados de resistencia. El MDR, que es una resistencia adquirida al menos de un agente o en 3 o más categorías de antimicrobianos. XDR, que es la insensibilidad a todas las demás clases de antibióticos, excepto clase 1 y clase 2. Y PDR, que es una resistencia completa a todos los agentes antibióticos en todas las categorías. Ahora definiremos SARS-CoV-2, COVID-19. Stephenson en Vitamin A in Resistance to and Recovery from Infection, Relevance to SARS-CoV-2, nos habla de que la infección del SARS-CoV es una enfermedad leve en el 80% de los casos y grave. Los síntomas incluyen fiebre, tos, disnea, dolor de garganta, malestar general. Por otro lado, Haiyou Li, en Update Approach Against SARS-CoV-2, nos dice que las otras cepas de coronavirus, el SARS-CoV-2 tiene una morfología esférica con unas proyecciones de pico en la superficie. Asimismo, tiene una... Luego, Maejikan Pillay aporta en Comunicación de medidas sanitarias de distanciamiento por COVID-19 en medios de comunicación, un análisis cualitativo que entre las acciones de aislamiento se cuentan suspensión de clases, cese del trabajo presencial, restricción del transporte y otros espacios, así como declarar cuarentena por tiempo variable. Ahora definiremos antibióticos.
Pedro Lorenzo, en Farmacología Básica y Clínica, nos dice que cualquier sustancia química producida por un microorganismo utilizada para inhibir el crecimiento de los otros microorganismos infecciosos es un antibiótico. Por otro lado, Raúl Romero, en Microbiología y Parasitología Humana, nos habla sobre la clasificación por mecanismos de acción, que pueden ser algunos que actúan sobre la membrana citoplasmática, otros que intervienen en la síntesis de la pared celular, otros que a nivel de síntesis de proteínas, y Jesús Asensio, en Guía de Antimicrobianos y Tratamiento de las Infecciones, nos dice que la elección del antibiótico debe ser específica como sea posible. Estado del arte. El primer estudio de Andrea Rosca, riesgo de mortalidad y uso de antibióticos por COVID-19 en pacientes hospitalizados mayores de 80 años, nos habla de la supervivencia de los pacientes con COVID-19 mayores de 80 años, el cual difiere de nuestra hipótesis porque no se centra en el aumento de la resistencia, sino que en cómo el antibiótico afecta al paciente. Sus conclusiones fueron que la prescripción de antibióticos aumentó la mortalidad de los pacientes mayores de 80 años. En el segundo estudio de HSC Paula, una descripción general del tratamiento disponible actual para COVID-19 y el impacto de la administración de antibióticos durante la pandemia, habla sobre las posibles repercusiones del uso de antibióticos para aliviar los síntomas de COVID-19 y la repercusión de ellos, lo que es congruente con nuestra hipótesis. Además, están estudiando nuevas terapias para evitar su uso. En el tercer estudio de Héctor Holguín, en interacciones evolutivas como un posible mecanismo de interacción medicamentosa, una aproximación para el control de la resistencia bacteriana, él expone que los genes de resistencia de todos los microorganismos tienen la característica de propagarse rápidamente, convirtiendo esta infección no complicada en unos retos para los especialistas